Perfecto. Arrancamos de nuevo entonces y ahora vamos a la presentación del doctor Alberti, el doctor Manuel Alberti Correa. Es doctor en medicina, especialista en anestesiología y terapia del dolor, egresado de la Escuela de Masaje Manual de Barcelona del doctor Sagrera en el 2006 y desde allí trabaja en técnicas de partes blandas. Ex docente de la Cátedra de Fisiopatología del Hospital de Clínicas en Montevideo, Uruguay, y ex docente de la Cátedra de Anestesiología del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay. Nos va a presentar el tema Rol de la medicina ortopédica y manual en el dolor crónico. Manuel, te doy el pase. Buenas a todos, muchas gracias. Gracias por la presentación, Álvaro. Bueno, después de tan excelentes presentaciones, bueno, esperemos estar a la altura. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, se ve. Tendrías que Bueno, ampliarlo. Tenés que abrirlo, para que Álvaro. ¿cómo? Manuel, tenés que abrirla. Tenés que abrirlo, sí. Dale un doble clic, tal vez. Perdón. La vemos, pero no está presentando. No la ven como presentada. Pero la vemos con presentación, se ve como la página. Ahora sí, perfecto. Se fue. Perdón. Tranquilo que hay tiempo. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Se ve todavía no como presentación, sino que se ve como el Power nomás. Yo lo estoy viendo como presentación, por eso. Capaz que tenemos un delay. Yo por lo menos, no sé si los demás cómo lo ven. Daniel, ¿tú lo ves bien? Sí, pero está bien, igual quizás un defecto en la apertura, pero se ve muy bien igual. Bien, arrancamos igual. Acá sí, acá. Buenas tardes. En realidad vamos a abordar este tema en realidad desde el punto de vista de un médico anestesiólogo e intervencionista. En realidad somos como por lo menos en nuestro medio somos como una especie de embudo en el cual muchos pacientes que no andan bien y padecen dolor crónico terminan con nosotros para que le hagamos cosas en general invasivas. Yo tuve la deformación profesional de alguna manera de arrancar ya siendo de estudiante de medicina y no conforme con lo que uno veía en la práctica de los colegas, de buscar algunas otras alternativas, y terminé por suerte en la escuela del doctor Sagrera, que estaba en Montevideo, y allí conocí al doctor Estrán, que obviamente es uno de mis referentes. El dolor crónico en realidad es un tema extremadamente vasto, con diversas aristas de tratamiento multidisciplinario y sobre todo de muy difícil tratamiento. Mi propósito hoy en realidad es jerarquizar algunas técnicas de tejido blando que han aportado, que me aportan o que nos aportan a nosotros como médicos intervencionistas, que no somos médicos recuperadores o rehabilitadores, en lo que es el diagnóstico etiopatogénico del dolor y sobre todo en el diagnóstico. Además de la medicina ortopédica, colaborar con
digamos, con las decisiones, sobre todo antes de tomar decisiones en tratamientos invasivos y que en estos casos son muy poco efectivos, muchas veces los pacientes terminan en una consulta, en mi caso, consulta para realizarse tratamientos invasivos, para hacerse bloqueos neuroaxiales, y en definitiva terminan con una charla motivacional y con un blister de paracetamol. Por eso es muy importante la información que nos brindan las técnicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. En cuanto a las definiciones, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido el dolor como experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial, o descritas en términos de dicho daño. Ya en 2020 fue modificada esta definición y la definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Entonces, a tener en cuenta, en primer lugar, el dolor es una experiencia personal, que va a estar influenciada en diferentes grados por factores biológicos, factores psicológicos y factores culturales. El dolor y la nocicepción, que muchas veces se confunden, son en realidad fenómenos completamente diferentes. El dolor no puede ser percibido únicamente por una estimulación de neuronas sensoriales, sino ya como propone la teoría de Melzack, la teoría de la neuromatrix, en el cual jerarquiza ya el rol del asta posterior en lo que es la recepción, la modulación y la respuesta que va a tener el individuo ante un estímulo sensitivo en la biología del dolor. Esto también aplica para las respuestas terapéuticas que vamos a ver, tanto en la neuromodulación o incluso en otras anteriores, como la punción seca, la aplicación de frío extremo o calor extremo, o aún más antiguas como la acupuntura. Este fenómeno también lo observamos los anestesiólogos cuando realizamos anestesia general, en el cual los anestésicos bloquean o abolen la función cortical, pero no así la función nociceptiva. O sea, el paciente, si bien está dormido, no padece dolor, porque para poder interpretar el dolor tiene que haber corteza, o para vivirse como dolor tiene que haber corteza funcionante. Sí vamos a ver las respuestas neurovegetativas, ya sea simpáticas o parasimpáticas, del estímulo quirúrgico. Por tanto, un paciente anestesiado se le deberán de administrar drogas importantes a nivel analgésico, sobre todo para reducir esas respuestas autonómicas que genera la nocicepción. Bien, ahí tenemos nocicepción sin dolor. Con este nuevo concepto de lo que es la neuromatrix, se va a exponer o se manifiesta lo que es una respuesta global del ser humano ante una respuesta emocional, cognitiva y conductual integral. Las personas van a aprender lo que es el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. Cada experiencia irá marcando a cada individuo en cómo ese individuo luego expresará dolor. Por tanto, si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada y tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para comprenderlo, acompañarlo y tratar su dolor. Aunque el dolor usualmente, originalmente cumple una función adaptativa, protectiva, en la medida que esto se prolongue, podrá generar efectos adversos que van a ir impactando en los diferentes aspectos de la vida del ser humano, y sobre todo afectará todo lo que es la funcionalidad, el bienestar psicológico y el bienestar social. Lo que se llama, cuando el dolor se mantiene en el tiempo y se transforma en crónico, el dolor pasa a ser una patología en sí misma. El dolor como patología en sí misma. ¿Bien?
Una de las maneras de expresar dolor que tiene el paciente es a través de la descripción verbal, pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o un animal experimente dolor. Con respecto a la clasificación, el dolor ha sido clasificado de múltiples maneras, pero a grandes rasgos tenemos, de acuerdo a la evolución, el dolor agudo, subagudo y crónico. Después, de acuerdo a la etiopatogenia o a la fisiopatología, en lo que es el dolor nociceptivo inflamatorio, dolor neuropático, etc. Hay otras clasificaciones que no vienen al caso. ¿Cuál es la importancia de este tema? Si lo llevamos al aparato locomotor, por ejemplo, a nivel lumbar, las lumbalgias afectarán, se cree que entre el 23 y el 28%, de acuerdo a algunos estudios, de la población mundial. Y se esperará que la mayoría de los individuos en algún momento de su vida experimenten dolor lumbar. Y no solo esto, sino que 1/3 de ellos evolucionarán hacia la forma crónica. ¿Bien? Esto va a resultar en una discapacidad que está entre un 11 y un 12%. Afecta la calidad de vida, afecta la funcionalidad, y no solamente se va a asociar con múltiples consultas en los centros de referencia, tratamientos costosos, etc., sino que también una pérdida significativa de lo que es la productividad laboral. Bien, la lumbalgia es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, más que la depresión, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La columna es una estructura compleja que tiene múltiples factores o múltiples elementos que están interconectados, como tendones, músculos, nervios, raíces nerviosas, discos intervertebrales, etc. Y cada uno de ellos podrá ser, de alguna manera, objeto de irritación que generará dolor local o dolor eventualmente irradiado. Con respecto a los factores de riesgo, son varios, ya los conocen, pero repasando: el sexo, la edad, la obesidad, tabaquismo, trabajos físicos de esfuerzo, trabajo sedentario, factores genéticos, insatisfacción con el trabajo o insatisfacción con el centro de salud, afectaciones psicológicas por estrés, ansiedad o depresión, y todos estos aspectos impactarán de acuerdo al perfil de personalidad que tenga el paciente. Así que, como ven, el dolor crónico es un tema muy complejo y está bien representado por la teoría de Melzack de la neuromatrix. ¿Cuándo consideramos entonces que estamos ante un dolor crónico? Y en realidad, a diferencia del dolor agudo, el dolor crónico persiste o dura mucho más que el dolor agudo por periodos prolongados, muchas veces pueden ser meses o años, pero el punto de corte está en los 3 meses aproximadamente. Perturbar la vida del individuo casi siempre, y va a interrumpir sus actividades cotidianas, y si sobre todo no se trata bien. Yo aquí me quiero detener solamente unos minutos para analizar algunos mecanismos fisiopatológicos de la inflamación aguda. Después vamos a ver cómo se entrelaza esto con el dolor crónico. Pero esto ocurre en estos casos, en múltiples casos de dolor crónico, sobre todo sin diagnóstico y sin correctos tratamientos. Entonces, analizando un poco la relación que existe entre el dolor crónico y la inflamación aguda, debemos referirnos a las fases fisiopatológicas de la inflamación aguda. Como sabemos, las fases de la inflamación son básicamente 4. Hay una primera etapa en donde se producen los cambios a nivel vascular, con aumento del calibre de los vasos, aumento de la velocidad de circulación de esos vasos sanguíneos, lo que permite la afluencia de mayor cantidad de irrigación hacia el foco inflamatorio. También representa la etapa de lo que llama el rubor y el calor típico, los típicos signos de la inflamación. Luego ya viene un segundo cambio que ya se da a nivel de la microvasculatura y con una alteración de la permeabilidad del vaso.
lo que genera o permite el trasiego de proteínas y células hacia el foco inflamatorio. La tercera etapa, ya hay una etapa de éstasis sanguínea, con una reducción importante en la velocidad de circulación sanguínea, y va a permitir lo que es la acumulación y activación, sobre todo de leucocitos, hacia el foco inflamatorio. Como sabemos, la inflamación aguda es autolimitada en el tiempo, no dura toda la vida, sino que se autorregula y tiene una fase de inicio y una fase de finalización, a menos que existan otro tipo de patologías, como enfermedades autoinmunes, etcétera, en el cual habrá estímulos de nuevas inflamaciones agudas que van a persistir en el tiempo. Pero originalmente, y lo más frecuente es que sea autolimitado en el tiempo. Y la última etapa de la reparación siempre es la reparación, siempre que la inflamación intenta culminar un proceso que puede ser infeccioso o un proceso traumático, etc., e intenta reparar. ¿Cómo lo repara? Y bueno, lo puede reparar de dos maneras. Una es a través de la reposición de tejido igual al que fue sustituido o lesionado, lo que se llama reparación ad integrum, que ocurre muchas veces, pero esto no es posible. Entonces, tiene un segundo mecanismo, que es el mecanismo de fibrosis, el mecanismo de la sustitución de la célula original por cicatriz, tejido fibroso y fibras de colágeno. Esto en algunos casos, como por ejemplo, por poner un ejemplo, ocurre en el hígado con la toxicidad generada por el alcohol en la cirrosis hepática, en el cual las inflamaciones continuas van haciendo de que se vaya sustituyendo los hepatocitos por tejido fibroso, y que al final determinarán el colapso de la función de ese órgano. Esta última etapa va a determinar un rol importante en perpetuar muchos de los casos de dolor crónico. ¿Por qué? Ya que determinadas alteraciones funcionales, sobre todo retracciones del tejido blando, van a limitar la amplitud del movimiento y van a mantener el dolor durante periodos realmente insospechados y con niveles de dolor severo. La medicina ortopédica manual, en realidad, disciplina médica que aborda el diagnóstico y tratamiento de los dolores musculoesqueléticos de tipo funcional y benigno, como ya sabemos y ya fue analizado en otras conferencias, pero la verdad que es la mayoría de los casos que observamos en la práctica clínica son dolores musculoesqueléticos de tipo funcional. La medicina ortopédica en realidad excluye aquellos aspectos quirúrgicos que obviamente van a ser del campo de la traumatología, o aquellos aspectos inflamatorios, parte del área de conocimiento de reumatología, o incluso los procesos tumorales, que son campo de la oncología. La aplicación de técnicas de medicina ortopédica manual con criterio curativo o preventivo necesariamente deberán ser precedidos de un diagnóstico médico correcto. ¿Cuál es el rol de la medicina ortopédica manual en el diagnóstico de estos casos? Obviamente que lo que nos va a aportar sobre todo son diferentes maniobras que van a aportar claridad a otras que ya se realizan en medicina tradicional. Por lo tanto, van a permitir que lleguemos a diagnósticos más precisos en la etiopatogenia, como a nivel de diagnóstico topográfico o segmentario del raquis. Los dolores irradiados, lo que uno ve habitualmente en la práctica, por lo menos en nuestra práctica de médicos intervencionistas, es que los dolores siempre son, los dolores irradiados sobre todo, son interpretados como dolores irritativos o dolores radiculares, o como dice el doctor Noriega, dolores por mecanismo directo, ¿no? Generalmente dolor irradiado es igual a dolor radicular, y por lo tanto nos envían para tratamientos invasivos. Esto lleva a que se hagan tratamientos antiinflamatorios, tanto invasivos como no invasivos, incluso meses después del debut de la enfermedad, no coincidiendo la etapa fisiopatológica de la enfermedad con la que cursa el paciente. Entonces,
vemos que se realizan tratamientos antiinflamatorios o para las primeras etapas de la inflamación en pacientes que ya cursaron esa etapa y están en una segunda etapa. Con esto se omite la repercusión en las partes blandas que esto ha determinado en el músculo esquelético. Entre comillas, nuevamente, tratamientos para las primeras fases de la inflamación. A partir de estas omisiones en el diagnóstico, sin diagnóstico vayan evolucionando sin ser el dolor tratado correctamente y evolucionando hacia la cronicidad. Con respecto a algunas técnicas que las vamos a pasar rápido porque ya muchas de ellas fueron analizadas anteriormente, pero simplemente a modo de resumen, o por lo menos son de las que más usamos nosotros, vamos a tener técnicas de exploración, como por ejemplo la pinza rodada, que es fundamental porque nos va a permitir diagnosticar si hay compromiso de fascia o no, y es realmente sencillo darse cuenta simplemente haciendo correctamente la fascia, la pinza rodada. Esta es una maniobra que se realiza en decúbito ventral, en seco, sin crema, y la afectación de la fascia va a determinar un intenso dolor y la dificultad para el ascenso y el desplazamiento del tejido. Luego tenemos técnicas un poco más profundas, como la técnica de arrastre y resolución de Strand y la técnica de Nimo. Estas en realidad las trataremos luego con el tratamiento, ya que en realidad también son tanto técnicas para el diagnóstico como técnicas para el tratamiento. ¿Cuál es el rol en el tratamiento? Luego, la medicina ortopédica manual dispone o potencialmente puede ser de gran ayuda, dentro del arsenal de tratamientos que tenemos para el dolor crónico, tiene un conjunto de técnicas que están poco exploradas y son mínimamente conocidas en nuestro medio. Disponemos tanto de técnicas a nivel de tejido conjuntivo, técnicas a nivel muscular y técnicas a nivel segmentario, como por ejemplo las manipulaciones vertebrales que no vamos a desarrollar. Técnicas, por ejemplo, a nivel de tejido conjuntivo, técnicas de fibrosantes. Realmente son técnicas que tienen un impacto muy importante con resultados rápidos, bastante rápidos, en pocas sesiones, que incluso algunas de ellas pueden ser, aún siendo mal hechas por los familiares de los pacientes, yo siempre se los enseño para que se lo hagan a los pacientes, como por ejemplo lo que es la técnica del slap de Moneirón, que se realiza sobre el tejido conjuntivo, como si fuéramos a tocar una cuerda de guitarra, y se hace un masaje intenso, profundo. La pinza rodada, que ya la analizamos más arriba como su rol en el diagnóstico, pero también sirve para la propia maniobra realizada frecuentemente, va también generando funciona muy bien como técnica de fibrosante. La técnica de Cyriax, que ya es una técnica de masaje específico, creada por el doctor ortopedista británico James Cyriax, es una técnica muy utilizada en el ámbito de la terapia manual y física, también llamado técnica de masaje transverso profundo. Es fundamental para tratar lesiones tendinosas y ligamentosas, pero se puede extender a otros tejidos de tejido conjuntivo del cuerpo humano. A nivel muscular, vamos a tener principalmente, que es la que más usamos, las técnicas de Nimo, la técnica de arrastre y resolución de Strand. Estas en realidad consisten en desplazamientos del codo o de la mano, los dedos, de acuerdo al sector que estemos trabajando, y se realizan trayectos específicos que están predeterminados, obviamente que entrenamiento mediante, ¿no? Para esto hay que entrenarse y mucho. ¿Qué nos permite esta técnica? Y bueno, nos va a permitir ubicar bandas tensas y trigger points, o sea, lo que es el diagnóstico segmentario,
o el diagnóstico de la disfunción intervertebral menor, que fue descrita magistralmente por el doctor May. Una determinada presión sobre el tejido blando mejorará dichas alteraciones con las sucesivas sesiones. Luego tenemos toda la batería de estiramientos musculares, con todas sus variantes. Tenemos técnicas miotensivas. Las técnicas miotensivas son fundamentales y son muy buenas para la primera etapa, que nos encontramos con el paciente muy dolorido, con mucha retracción, con mucha limitación de movimiento, con poca amplitud de movimiento, y son técnicas de masaje muy suave, pero que ayudan y mucho a estas primeras sesiones que vamos a tener con el paciente, a fin de ir aumentando la amplitud de movimiento. Y luego las técnicas isométricas y posisométricas que aprendimos en la escuela del doctor Sagrera, y que ya fueron mostradas en anteriores conferencias. Y bueno, hay muchas más, quería simplemente resaltar estas, pero en fin, estamos convencidos que en realidad la medicina ortopédica manual puede jugar un rol fundamental en el dolor crónico, tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento. Por tanto, tenemos el deber de difundir estas técnicas, desconocidas muchas veces en las distintas especialidades, ya que aportan a otros métodos ya utilizados en medicina, y teniendo un impacto directo en la resolución de innumerables casos de este flagelo llamado dolor crónico. Muchas gracias, y les dejo aquí las referencias utilizadas. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por la presentación. Bien, Manuel. Muy bien. Yo, si me permites, Álvaro, quiero decir una cosa. Dale, dale. Estoy encantado con la presentación de Manuel por varios motivos. Primero, porque fue una presentación extraordinaria. Ya la podés dejar de presentar, Manuel, ya podemos. Ok, salgo. Luego, porque Manuel es para mí muy importante. Fue un alumno mío, es un amigo mío, es un gran clínico, es una gran persona. Es seguramente uno de los futuros, una de las futuras cabezas de la medicina manual, sin duda aquí en nuestro continente. Así que he quedado encantado con su exposición. Aquí vieron que siempre andamos con grupos de WhatsApp y todo el mundo está encantado con su presentación. Así que estoy muy honrado y realmente muy orgulloso. Gracias, Manuel, de verdad. Es muy interesante lo que haces cada día, y bueno, un pilar más de nuestra sociedad. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, por favor. Gracias, Manuel.